Buenos días a todas y a todos los presentes y los presentes presenciales y los virtuales también. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación para participar en esta mesa y en este ilusionante primer encuentro internacional que seguro dará paso a ese congreso que se proyecta para febrero. Es importante que estas actividades pues, tengan vigencia, aún en la situación tan extraordinaria que tenemos, pues la memoria debe de seguir viva, debe de seguir llegando a la sociedad y debe de seguir llegando a los jóvenes y a las nuevas generaciones. Yo lo intento en los institutos por los que voy pasando, pero yo intento poner esa piquita en Flandes. Debemos de ser todos en conjunto y en suma los que pongamos nuestro granito de arena para que la historia, pues aparte de que se investigue, se cree y se escriba, también se difunda y se divulgue y llegue a la sociedad en definitiva. Bueno, el tema que ocupa, porque es poco el tiempo que tengo, Almería bombardeada en la guerra de España en 1936-39, pues rápidamente, de inicio, hay que decir que los bombardeos de la aviación franquista y de la marina franquista, que no estaban improvisados, sino que tenían una previa planificación. Ese documento salvado por Eusebio de Ávila en el Archivo Militar de Ávila sobre los planes del aviador franquista Carlos Haya, así lo ponen de manifiesto. Existían objetivos de cortar de raíz los aeródromos que existían en la provincia, como el de Tabernas, como el de Roquetas de Mar, como también el de Larquián, y también las vías férreas, porque, por ejemplo, el ferrocarril, cuando se bombardea Fiñana, pues es la entrada de materia prima, la entrada del grano para poder, la entrada en definitiva de productos alimenticios que van a nutrir las necesidades básicas de los soldados del Frente Sur de Granada, muchos almerienses que fueron allí a combatir. Entonces, pues, teniendo en cuenta esa planificación previa, debemos de entender que el famoso Canarias, que bombardea Almería el 8 de noviembre del 36, no es un hecho aislado. Ya en Málaga ha tenido lugar un acontecimiento parecido el 22 de agosto del 36, cuando se han bombardeado la Georgia Oil y la Kansa también en el puerto. Objetivos militares como minar el poder logístico de la República, pues también ayudaban a ganar la guerra. Mientras, por ejemplo, la Texaco estaba suministrando el gasoil para que se movilizase y se moviese el ejército de Franco, uno de los objetivos era eliminar todo el que hubiese en la retaguardia republicana. Así las cosas, pues Almería, tierra de retaguardia, va a sufrir nada más y nada menos que 58 ataques aéreos y marítimos a lo largo de los 988 días que dura la contienda. 58 no la capital alrededor de unos 53. No lo tenemos claro, Eusebio y yo, porque es verdad que hay algunas veces que algunos de los bombardeos ocurren en el mismo día, pero tienen luego después un segundo pase, un segundo ataque. Sí sabemos que hay varios municipios de la provincia que fueron bombardeados. Empiezan en Roquetas de Mar como una operación de limpieza previa a la toma de Málaga. Me refiero al 23 de enero de 1937, bombardeado el aeródromo de Roquetas de Mar, que está en la zona muy cercana a Punta Antina Sabinal, en lo que hoy conocemos como el barrio de las Marinas. Ahí es donde estaba el aeródromo republicano de Roquetas, y van a ser bombardeados unos hidroaviones que existían allí. La idea es que Málaga está siendo cercada y esos aviones pues pueden hacer un efecto de contrarrepresalia, como estaba ocurriendo con los bombardeos sistemáticos en la Guerra de España. El bombardeo de Jaén del 1 de abril del 37 había sido como una contrarrepresalia de un bombardeo anterior, el día anterior en Córdoba. Entonces, estos efectos de don y contradón, de bombardeo y de saca, son fenómenos que se están produciendo y se están repitiendo a lo largo y ancho de toda la geografía española durante la Guerra Civil. Esta operación de limpieza, de minar la capacidad de respuesta de la República, es lo que lleva al ejército sublevado, a la aviación sublevada, a bombardear
la localidad de Roquetas de Mar. Hay heridos en ese bombardeo, pero no es el único. Ahora entramos en liza con la carretera de la muerte, esos refugiados que salen en masa huyendo de Málaga y también de algunas localidades de las provincias de Granada, que se van añadiendo al camino y que no todos llegan a Almería, pero sí llegan algunos a la provincia de Almería, bueno, ya entrando por Adra, se estima una tercera parte, pues van a sufrir un bombardeo atroz en la calle Natalio Rivas, en lo que se conoce como la carrera de Adra, donde hay bastantes víctimas mortales. Así lo atestigua un cabo de la Guardia Civil en un documento que firma en el año 1940, donde pone nombre y apellido a esas víctimas y también a heridos, e incluso cita muchos otros refugiados que no pueden documentar. Los muertos en Adra, ese 7 de febrero del 37, cuando está huyendo la población en masa de Adra, puede ser que haya algún error en la fecha de cálculo, porque la población sale mayoritariamente de Málaga el día 7, el 6-7 de febrero. Pues ese mismo 7 es lo que cita ese documento con ese bombardeo otro y ya menciona refugiados malagueños en Adra. Hay que tener en cuenta que la mayoría vienen andando, que el paso de esos 200 kilómetros, pues por lo menos son 2 días, 3 días, cuando no muchos, algunos días más. Con lo cual, pues ahí tenemos un poco la tesitura de si empezó antes la desbandada. No se llegó al mismo día 7 para que arrancase toda la población. Si ya empezaron a salir efectivos los días anteriores, cuando se estaban viendo las tropas sublevadas, como estaban cercando los montes malagueños, en las columnas italianas, y bueno, las tropas del coronel Borbón y de la Torre, como estaban cada vez aproximándose más a la yugular de la ciudad malagueña. Bueno, ese bombardeo de Adra tiene testimonios orales que yo he tenido la suerte de documentar, como por ejemplo el nieto del alcalde de Manilva, Pepe Ramírez, que pues, para él era un sufrimiento atroz contar cómo su hermano vino corriendo, ellos estaban en Adra en ese momento y le contaba con pánico y con pavor, él recordándolo, sufría muchísimo y de que una madre estaba muerta y el bebé estaba llorando cerca tras ese bombardeo. Esos son ejemplos del horror, de la tragedia, de la sinrazón, de la deshumanización, de los efectos más trágicos de una guerra. Pero también, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Santisteban, un maestro jubilado que recientemente ha fallecido, vivía en Roquetas de Mar. Por entonces era un niño en Adra, sus padres eran maestros, su madre era maestra republicana en Adra, y me comentaba en un café hace un par de veranos como una de sus mejores amigas había fallecido en ese bombardeo atroz de Adra y la llevaban a hombros muerta y lo recordaba con mucha pena y con mucho sufrimiento. Bueno, esos son ejemplos un poco de otras visiones de lo que supuso el bombardeo en la ciudad de Litana. No sería el único. Luego volvería el franquismo a golpear la ciudad de Adra en septiembre del 38, estaba sin víctimas mortales. Berja, mi pueblo, también fue bombardeado en mayo del 37. Hubo una mujer que falleció de forma colateral. Hay que decir que el éxodo masivo de Málaga tiene muchas direcciones. El objetivo prioritario era pasar a la zona republicana, llegar a Almería, la única escapatoria posible, como ayer mencionaba tan acertadamente y tan didácticamente Andrés Fernández en su conferencia. Pero muchísimos se fueron desperdigando por los pueblos del interior, de las provincias de Granada y de Málaga. Yo he documentado a niños de la guerra hablando de refugiados en Huéneja, en la provincia de Granada. Esto es en el interior, esto es la zona del interior. La mayoría, bueno, tenemos claro cómo después no solo quedaron en Almería, sino que llegaron a todo el Levante, incluso Barcelona, incluso pasaron a Francia, incluso muchos que tuvieron la suerte de sobrevivir a todos los desmanes de esa carretera de la muerte, al Baleares, al Canarias, al Cervera, a los Saboya, a la aviación, a las columnas italianas, y llegan y luego fallecen en bombardeos en el Mediterráneo, como en Alicante. Como me comentaba un señor que asistió a una conferencia mía en Málaga en noviembre
del año pasado, justo hace un año, que su madre había hecho el camino, lo había sobrevivido todo, pero luego había perecido víctima del bombardeo de la aviación legionaria italiana en Alicante, en mayo del 37, casi coincidiendo con el bombardeo alemán de Almería, que también ha estudiado Rafael Quirós Etxegoz. Bien, hay un bombardeo también importante, y voy a ir terminando porque imagino que no tengo muchísimo tiempo, que es el bombardeo que ocurre en Almería el 12 de febrero del 37. En el archivo militar, perdón, en el archivo municipal de Almería hay un documento que constata una relación, lo firman las autoridades franquistas, una relación de todos los bombardeos de la capital de Almería, cronológicamente, con las casas destruidas, con las víctimas mortales y con los heridos. Pues de ese día 12 determinan, yo creo que redondeando, porque otras fuentes atestiguan que pudieran ser superiores, 50 víctimas mortales y pone más de 100 heridos. No se sabe determinar cuánto más, pero lo que sí se entiende o se sobreentiende de ese documento es la importancia, la virulencia, la magnitud de ese bombardeo atroz que supera en víctimas el bombardeo alemán del 31 de mayo del 37, que tuvo 31 víctimas mortales. Eso sí tuvo un montón de, muchísimos heridos, 160 y algo. Rafael está aquí, luego nos corregirá. El caso es que Almería está duplicada de población con la llegada de los refugiados. Los refugiados están en masa, están malviviendo, están pasando muchas calamidades, mucho frío. La población intenta ayudar todo lo que pueda a los refugiados almerienses. Y quiero mencionar también un documento que ayer rescataba Andrés Fernández de La Vanguardia, en marzo del 37, cómo muchísimas personas utilizaban la prensa para poder buscar a su familia, porque la situación que devino del desarraigo familiar de tantas cientos de miles de familias era tremendo. Yo he rescatado también algunos documentos análogos al de Andrés en la prensa de Almería. En el diario Adelante, si leemos desde que llegan los refugiados malagueños, febrero a marzo, es raro el día en el que no hay un artículo bastante denso, a veces eran varias columnas, donde dice fulanito de tal está buscando a su madre tal, porque Almería era digamos, una ciudad donde existían muchísimas personas desesperadas, de frío, de hambre y perdidas. Los familiares se perdieron en el camino. Yo he tenido también la oportunidad de entrevistar niños perdidos en el camino o conocer cómo dejaron muchas familias que no podían tener o sostener, mejor dicho, a su hijo, los dejaron a niñas pequeñas en Aguadulce, en Alhama de Almería, en Berja. Son casos de desolación, de desesperación y son ejemplos del sufrimiento de la población civil en medio de un conflicto tan atroz como fue la Guerra de España. Con esto quiero poner fin a mi intervención, haciendo hincapié en la necesidad de entender que esos bombardeos, que en principio Carlos Haya los orquestaba de una forma militar y buscando fines estratégicos, con el paso del tiempo se fueron convirtiendo como un claro ejemplo de la guerra total, de minar la moral del adversario, de eliminar cualquier atisbo a la resistencia republicana y que fueron ensañándose con la población civil, y hay muchísimos ejemplos de ello. Después de que llegasen los refugiados malagueños y antes, porque tenemos la noche más triste de los almerienses, la noche de Reyes del 37, que fue cuando realmente la ciudad se estaba dando cuenta del peligro que suponían los viles ataques lanzados desde el aire por la aviación franquista. Esto debe de conocerse por las nuevas generaciones. Debemos de completar todos los estudios que ya se han venido haciendo por grandes historiadores desde hace bastante tiempo. Antonio Nadal, Encarnación Barranquero, Andrés Fernández, Rafael Quirosa con su política y guerra civil en Almería, Eusebio Rodríguez, Juan Fracolomina, Maribel Brenes también la citamos como la coautora de ese libro con nuevas investigaciones de Andrés. Además,
para mí es una satisfacción que hace poco me llame una periodista y me diga, ¿puedes ayudar a un amigo mío que quiere escribir una novela de la desbandada? Los historiadores es verdad que aportamos, pero todo lo que sea que se conozca la desbandada, aunque sea en forma de novela, aunque sea en forma de documental, porque también lo hay, se han estado haciendo los años anteriores, pues todo vale y todo suma, en definitiva, para que el conocimiento de esta tragedia humana, que yo la catalogo como una de las más grandes tragedias de la Guerra Civil Española, llegue a la sociedad, que es un poco el objetivo de este primer encuentro internacional. Muchísimas gracias por vuestra atención.